Timor es un podcast de última hora en el que buscamos explicar un tema, profundizar sobre un hecho o una historia que nos permita entender el Paraguay que vivimos hoy. Soy Aramio Campos. En este episodio, la periodista de última hora, Gabriela Martínez, aborda la controversia entre el salario mínimo legal y los incentivos económicos para las MIPYMES. Hoy es miércoles 29 de enero del 2025. Hola Gabriela, gracias por participar de un nuevo episodio de Timor. Hola Arami, un gusto nuevamente estar con ustedes. Bueno, arrancamos el 2025 con un tema bastante controversial y tiene que ver con la discusión que hay sobre el salario mínimo y la nueva ley de MIPYMES. ¿Podrías explicarnos en qué consiste esta nueva ley? Muy bien, se trata de la ley que modifica varios artículos y amplía la ley número 4457/12 para las micro, pequeñas y medianas empresas, y esta ley busca en realidad adaptarse un poco a la realidad de las MIPYMES e incentivar la formalización. Es en este punto donde se crean ciertos incentivos, se sacan algunos artículos que estaban o algunas oraciones que estaban y genera este tipo de controversias como las que recién estabas diciendo, ¿verdad? Se establecen también nuevos parámetros para las categorías de las MIPYMES. Se establece una cédula de MIPYMES con el cual va a ser como un documento suficiente para acreditar como entidad jurídica y la formalización de las MIPYMES ante cualquier institución pública y privada. Esto antes no estaba de esta manera, se hacía un certificado, entonces hoy se da esta facilidad. Entre otros cambios también se determina que el Banco Central del Paraguay considerará la pertinencia y las regulaciones que contribuyen a facilitar el acceso al crédito público para las MIPYMES. Esto tampoco estaba así explícito. Entre otros incentivos, las microempresas con cédula de MIPYMES durante los primeros 3 años desde su obtención de la cédula estarán exoneradas de todos los tributos obligatorios vinculados al ejercicio, obviamente, que correspondan a los servicios prestados. Las microempresas, las pequeñas empresas con cédula MIPYMES también, a partir del 4º año contarán con el 75% y 50% de descuento respectivamente sobre los tributos por servicios prestados al gobierno, a las entidades descentralizadas, municipalidades, gobernaciones y dependencias del Poder Judicial, a los efectos de incentivar esa competitividad y la formalización de las MIPYMES. Estas son algunas de las reglas que se vinieron a agregar de manera a generar ese incentivo para las MIPYMES. ¿Cuáles serían los puntos más polémicos de esta ley? Entre los puntos más polémicos de la nueva ley se encuentra el artículo 45, donde se habla de las contrataciones de los personales. Si bien ya hay porcentajes que estaban establecidos también en la ley del 2012, sí se hacen algunos cambios que afectan directamente a los trabajadores. Si me permitiste, voy a leer un poco de lo que se trata la ley antigua versus la ley vigente a partir de esta promulgación. Las microempresas pequeñas y pequeñas empresas podrán celebrar contratos de trabajo de plazo determinado por hasta 12 meses de duración y el mismo será prorrogable por igual plazo, a cuyo vencimiento el contrato concluirá sin obligación de preavisar ni de indemnizar. Esto ya estaba en la ley y es uno de los puntos más polémicos porque obviamente se menciona que se le podrá despedir a un trabajador sin ningún tipo de aviso ni indemnización. A la categoría de microempresas, la autoridad administrativa del trabajo podrá autorizar el pago de salarios sobre una base no inferior al 80% del salario mínimo legal establecido para actividades diversas no específicas durante los primeros 3 años contados desde su formalización. Es decir, esto ya estaba establecido en la ley antigua. Pero lo que se introduce ahora con esta nueva normativa dice que se podrá abonar salario sobre una base no inferior al 80% del salario mínimo vigente legal establecido para actividades diversas no específicas contados desde la obtención de la cédula de MIPYMES, y se elimina ese plazo de 3 años, con lo que ese monto o ese porcentaje del salario se puede extender. Entonces ahí es donde se genera ese tipo de lagunas entre una ley y la otra y genera obviamente una desventaja para el trabajador.
El artículo continúa, o sea, el tema de la desprecarización no queda muy claro cómo se va a hacer, cuánto tiempo van a ser MIPYMES o cuánto tiempo se va a tener en esta categoría. Se está esperando por esa reglamentación donde se podría definir estos puntos. Una cosa que me genera ruido es lo que dijo el ministro de Industria y Comercio, Javier Jiménez, cuando lanzó la idea de eliminar el salario mínimo para hacer al Paraguay más atractivo. El gobierno sacó un comunicado aclarando que no existe tal intención y que el salario mínimo está plenamente garantizado en el artículo 92 de la Constitución Nacional. Entonces, ¿la ley de MIPYMES es inconstitucional? Sí, aquí hay una gran contradicción de parte del mismo gobierno. Porque por un lado, cuando sale el ministro a dar una idea propia de él y se toma como una cuestión de gobierno también, y nace esa posibilidad de que se quiera avanzar hacia la eliminación del salario mínimo, el Ministerio de Trabajo saca este comunicado, como bien decías, y argumenta de que esto es inviable porque ya está dentro de la Constitución Nacional establecido. Pero por otro lado, son los principales impulsores de esta ley que establece un porcentaje menor al salario mínimo. Entonces hay una contradicción, podría ser atacado como inconstitucional y esto generar más problemas para el Poder Judicial, pero al no darse o no precisarse cómo se va a hacer ese 80%, a quiénes le va a afectar, cómo se va a garantizar de que no se normalice el techo o el 80%, porque en Paraguay el salario mínimo ya es el techo. O sea, pasar del mínimo se dan muy pocos casos, con muy pocos trabajadores, tiene que haber una profesionalización muy alta ya y a partir de ahí se genera otro escalón para esos trabajadores, pero en las microempresas, en las empresas de servicio, generalmente el salario mínimo sigue siendo el techo. Entonces, ¿cómo hacer para que el 80%, que es lo que se genera para las MIPYMES o es el beneficio que se le da a las MIPYMES, no termine siendo el techo de los trabajadores? Va a ser un desafío también para este gobierno. ¿Cómo afecta esta medida a los derechos laborales? ¿Hay riesgo de una mayor precarización laboral? Es así. Cuando hablamos de reducir el salario mínimo, que por sí para mucha gente es algo que está desfasado con la realidad económica que vive la ciudadanía, le estamos sacando el poder adquisitivo a muchísimas familias, ¿verdad? El mismo proyecto de ley menciona que cerca del 98% de las empresas en Paraguay son MIPYMES. Estamos afectando a una gran población que depende de estas MIPYMES y cuyos salarios se podrían ver afectados, ¿verdad? Y esto a su vez a las familias. Hay que mencionar que la desprecarización es todo un desafío para Paraguay, no solamente en las cuestiones de MIPYMES, también en las empresas más grandes, pero teniendo en cuenta que incluso la seguridad social se puede ver afectada, en el caso de las indemnizaciones que no se garantizan en esta nueva ley, tampoco el preaviso, obviamente genera muchas diferencias entre los trabajadores y esto a su vez les precariza en su trabajo. También hay que aclarar que la ley no habla de horarios extra, horarios nocturnos, feriados, o sea, queda una laguna muy grande que esperemos que con la reglamentación eso se pueda subsanar. Bueno, justamente porque el gobierno vende como un gran logro para las MIPYMES, sigue atacando al eslabón más débil que es justamente los trabajadores. Y quiero conocer cuál es la posición de los trabajadores y las trabajadoras respecto a esta ley. El proyecto desde su inicio ya fue cuestionado como un proyecto inconstitucional. Ya varios sindicatos, gremios que no necesariamente estaban vinculados con MIPYMES ya venían hablando sobre el atropello de los derechos del trabajador. O sea, desde un principio ya esto generaba una controversia o era cuestionado, ¿verdad? Sobre eso, como caracteriza, ¿verdad? Ya este gobierno en menos de un mes se terminó sancionando la ley y posteriormente promulgando. Y es ahí donde recién empieza a hacer ruido en la ciudadanía, que obviamente genera mucho rechazo por parte de los trabajadores, porque nuevamente se ve afectado el
trabajo, la precarización que se tiene, el poco salario, que ya no alcanza, de por sí no alcanza ese salario mínimo, y que exista otra vez la posibilidad de que se pueda reducir, genera mucha incertidumbre, mucho temor y mucho malestar. Todavía se está trabajando en el decreto reglamentario de la ley, pero ¿qué podría pasar en este proceso? Es poco probable que se derogue. Quizás se puedan corregir algunas lagunas, como venía diciendo, dentro del marco general de la ley, porque también es cierto que este gobierno se ha caracterizado por enviar muchos proyectos muy grandes que finalmente son como marcos regulatorios en realidad, y que después dentro de la reglamentación recién se establecen más o se especifican mejor los parámetros o los alcances de la normativa. Eso debería de ser en el caso de esta ley, sobre todo para garantizar los derechos de los trabajadores y para generar esa tranquilidad también en el sector, ¿verdad? El gobierno tiene un muy fuerte respaldo del sector privado. Yo creo que este tipo de leyes forman parte de las negociaciones, de lo que ellos vienen hablando ya hace un tiempo. Entonces yo creo que es muy poco probable que ellos retrocedan a lo que ya salió de esta ley. No obstante, la precarización de los trabajadores no debe de ser una moneda de cambio por esos acuerdos que lleguen desde el sector privado, porque finalmente el gobierno lo que busca es mejorar la calidad de vida de los trabajadores, de la ciudadanía misma en general, ¿verdad? Y su trabajo, su salario y su seguridad social forman parte de esa calidad de vida que el gobierno quiere o dice por afuera que quiere garantizar, quiere mejorar. Bueno, vamos a estar pendientes de todas esas reformas y cómo el gobierno va a tratar de hacer sus reformas y cumplir con sus promesas. Así que Gaby, muchísimas gracias por compartir con nosotros y gracias por explicarnos los puntos claves de esta ley. A ustedes muchas gracias también por la invitación. Este episodio fue producido y conducido por Aramio Campos. Estuvo como invitada la periodista de Última Hora, Gabriela Martínez. La edición de sonido corresponde a Renata Carballo. En la coordinación editorial estuvieron Hilda Rodríguez y Fernando Boxia. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales de Última Hora, en nuestro sitio web www.ultimahora.com, así como en Spotify o en su plataforma de podcast de preferencia. Muchas gracias por escucharnos. Hasta el próximo episodio.